No me lo digas, ¿quieres montar un podcast? En este vídeo hoy te voy a explicar cuáles son los tipos de podcast que tu marca personal se merece en función de en qué fase estés con tu marca personal. Y esto es importante que lo tengas en cuenta, porque sí, el mundo de los podcasts está triunfando. Y te lo dice alguien que también se compró este micrófono para grabar sus propios podcasts, hizo sus entrevistas y oye, tuvo cierto éxito o relevancia, pero que actualmente no continuó. Y es que es verdad, todos escuchamos podcasts, nos va muy bien y ciertamente es un contenido que es muy fácil de consumir y que si lo haces, vamos a decirlo, de forma correcta, puedes tener cierto éxito. Pero si tienes una marca personal o estás desarrollando, mejor dicho, o construyendo tu propia marca personal desde hace un tiempo y ahora has pensado que hacer un podcast es una buena idea, te voy a contar el por qué sí y el por qué no es una buena idea. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que todo el mundo, es decir, muchos creadores de contenido tienen su propio podcast, pero hay que diferenciar tres tipos de podcast muy importantes. Primero, podcast de personas que tienen cierta autoridad dentro de un campo determinado y deciden sacar un podcast. Éxito garantizado. ¿Por qué? Tenemos el caso de Manuel Sansegarra. Manuel Sansegarra, que es una persona de 80 años, un ex cirujano y actualmente especialista en ECMs, experiencias cercanas a la muerte. Se ha conseguido convertir a sus 80 y tantos años en un líder y en un líder de opinión, sobre todo en un referente alrededor de las ECMs. Y ha dicho, pues oye, me monto un podcast y voy compartiendo pequeños clips de las cosas que yo sé. Éxito. Ha cosechado muchísimos años de experiencia y ha conseguido, junto con los vídeos, las entrevistas que le han hecho, volcar su éxito en un podcast. Esto es un éxito garantizado. ¿Por qué? Porque es un líder de opinión y un referente. Otro podcast que triunfa mucho son los podcasts que todos ya conocemos, como Mis amigos tengo un plan, como puedes conocer también los podcasts de Jordi Wild, tipos de podcasts que están muy bien producidos, casi desde el principio, es decir, que empiezan ya con una producción importante. ¿Qué significa una producción importante? Significa una estructura de podcast, significa tener buen material, buenas cámaras, y vamos a decir que más o menos tienen como muy bien montado el decorado. También es el ejemplo, por ejemplo, de Worldcast, de Pedro Werbaum, que es un ejemplo de un proyecto que nace ya con algo de presupuesto para empezar a trabajar con un concepto chulo. Este tipo de podcast son éxito a largo plazo y tienen que tener como ciertas cosas importantes. Lo primero, muy buena producción de invitados. Traer a los invitados correctos que generan muchas visualizaciones, porque no vale invitar a cualquiera. Tienes que invitar a aquellos que lógicamente sabes que son gente con búsquedas en YouTube o que tienen temas muy interesantes, muy polémicos o que importan a muchísima gente. Estos son los dos tipos de podcast para montártelo bien. Pero tienes un tercer tipo de podcast que puede ser algo interesante si lo que quieres es empezar a comunicar algo a los demás. Y son los podcasts personales. Es decir, un podcast a través del cual a una audiencia muy determinada que le puede generar, es decir, a tu audiencia, a la que le interesan las cosas que tú compartes, les puedes aportar valor. Puedes llamarlo meditaciones, reflexiones personales o una conversación. Un ejemplo muy bonito de esto es el podcast que antes tenía Molo Cebrián y a través de audios de sus amigos o de alumnos o de gente de su alrededor, junto con cosas que él quería contarte y con un estilo muy intimista, consiguió triunfar y ahora pues dedicarse al mundo del podcasting a otros niveles, pero empezó por ese proyecto. Esto es algo que tú puedes empezar a hacer desde tu casa con un micrófono o incluso con las notas de voz de tu móvil. Un podcast intimista, es un podcast con tu marca personal a través del cual conectas con tu audiencia y cuentas lo que tú quieras. No importa que sean trucos de cocina, una meditación que quieras hacer o que directamente puedas entrevistar a tu abuelo si es que tiene cosas geniales y súper interesantes que seguro que sí que contar. Esta es la forma que yo creo que hoy en día tienes para plantear el podcast. Da igual cuál de las tres, da igual que seas un líder de opinión, si lo eres, enhorabuena, ya estás tardando en tener un podcast y tienes algo que contar. La segunda, que tengas un proyecto ambicioso de podcasting, es decir, cuando digo ambicioso es con una estructura casi como la de una empresa, porque necesitas programar viajes, ajustar agendas, coordinar invitados, tener cierto presupuesto, un plan de sponsorización, ¿vale? Eso es un podcast que es un negocio como tal. O la tercera, que es la que si tienes una marca personal creciente o estás desarrollándola y construyéndola y quieres tener un espacio donde la voz sea protagonista, este es el tercer modelo que te recomiendo. Así que este es, a grandes rasgos, cómo te diría yo que montabas un podcast en el año 2024, terminando a punto de empezar el 2025, si quieres empezar en el mundo del podcasting. Te leo en comentarios cuáles son los podcasts que más te gustan, qué tipo de podcast quieres montar y sobre todo me vas a ayudar mucho a difundir este mensaje si le das lo típico, el like, la suscripción o lo compartes con algún compañero.
Muchísimas gracias. Te leo a ver qué proyecto de podcast sacas y ojalá, gracias a esto, algún día tu podcast se convierta en un podcast de referencia. Hasta luego.